Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Diga conmigo, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y le habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el reino, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Vamos, ore conmigo, por favor, que a veces depende mucho de esto lo que Dios haga. Ore, ore. Dele gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Alguien puede orar conmigo? Gracias, Señor, por tu palabra. Los que están afuera pueden orar conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Vente y Dios te bendiga. Pastora, Dios le bendiga. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Dios y siéntese 15 minutos si así Dios me ayuda. Yo quiero ministrar en este día con el tema: una semilla sembrada por Él. ¿Cuál es el tema? Una semilla sembrada por Él. Mire, a mí de manera personal me llamó mucho a la atención este texto, porque sentí de parte de Dios hablar en este día acerca de esta palabra. En el capítulo 13, donde hemos tomado como punto de partida, la Biblia dice que Jesús en ese día salió de donde estaba, y dice que tomó una de las barcas prestadas porque estaba junto al lago de Genesaret, y dice que tomó una de las barcas y se sentó en ella. La alejó un poco de la multitud o de la orilla, y dice que empezó a enseñarle o a hablarle a la multitud que había venido para escucharle. Recordemos que expresa el autor de este libro que Jesús hablaba con parábola, y esto lo dice porque Jesús se lo había dicho a sus discípulos, que hablaba con palabras porque muchos viendo no veían y oyendo no entendían. Y de hecho esta era una de las razones por la que Jesús hablaba por parábola, para que no lo entendiera. Porque para poder entender los dichos de una parábola necesitamos estar conectados a la fuente de dicha parábola. Por lo tanto, se hacía necesario tener conexión o relación con el Padre para poder entender los dichos del Padre. Alguien levanta su mano y diga gloria a Dios en este día. Ahora bien, después de este texto, en el capítulo 13 que hemos tomado como punto de partida, en el verso 31 y 32, Jesús, después de referirle acerca de algunas parábolas, le habla de una forma que a mí me llama mucho la atención. Él habla de una parábola que hace una similitud en un grano de mostaza. Capítulo 13, verso 31 y verso en adelante. Dice que otra vez le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre lo tomó y lo sembró en su campo. Y dice que habiendo sido una simple semilla, este grano de mostaza creció, se hizo hortaliza, pero se dimensionó hasta llegar a ser un árbol grande, donde dichas aves de los cielos podían anidar en él. Lucas hace una mención que a mí me llama mucho la atención. Él dice: un árbol tan grande que las aves del campo podían estar bajo su sombra o su cobertura. Algo que dice Marcos que me llama mucho la atención, hace un énfasis en la importancia del grano que fue tomado por el dueño del grano y lo plantó en la tierra. Esto a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza con mucho cuidado acerca de lo que Jesús está hablando acerca del reino de Dios. Y de hecho Juan expresa que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en una manifestación de poder y autoridad sobre los mundos espirituales. ¿Alguien me puede escuchar en este día? Es decir, que hablar del reino de Dios es imposible si no hay una manifestación
acción sobrenatural del reino. Y para que se evidencie una sobrenaturalidad del reino, se hace necesario que los demonios sean atados, que los demonios sean echados fuera. Hay que ver la gloria de Dios en ese día. Es decir, que si no hay esa manifestación, perdóneme papito, mamita, lo que usted dice es mucha información, pero no tiene evidencia de que el reino de Dios está con usted. Alguien bendice a Dios en este día. Es decir, que hablar del reino de Dios se hace evidente cuando los milagros empiezan a ocurrir. Cuando se habla del reino de Dios, quiera el diablo no quiera, quiera la enfermedad no quiera, la gente sanada. Es más, hay momentos que cuando usted empieza a evidenciar el reino de Dios, usted no ora por los enfermos, pero por medio de la exponencia la gente está siendo sanada. Es más, yo he llegado a lugares que no he dicho demonios fuera, solo saludé y los demonios empiezan a correr, porque cuando hay evidencia del reino de Dios, lo sobrenatural empieza a llegar a la gloria de Dios en este día. Ahora, Jesús dice que el reino de Dios es semejante a un hombre que tomó un simple grano, y hace énfasis, de mostaza, y lo sembró en su campo. Para los agricultores que hoy nos honran con su presencia, me llama mucho la atención lo que Jesús está hablando. Porque el que conoce el proceso del sembrado del grano de mostaza sabe que no es tan fácil para que éste produzca, sino que el sembrador tiene la responsabilidad de llevar el grano a un huerto. Un huerto es ese espacio o lugar que en el campo hacen el arroz. Ustedes saben cómo lo hacen. Mojan un gran espacio, siembran allí el grano, pero cuando el grano, si es de arroz empieza a puntar, que le sale una brotica blanca, entonces puede ser tomado para llevarse a un lugar y entonces plantarlo. Si no es así, no tiene la capacidad para ser sembrado, para ser plantado, para que produzca, para que se materialice aquello que en él se puso. Ahora, el grano de mostaza, déjeme decirle que existe una similitud en él con la fe. La fe de nosotros, Rebeca, no es tan grande. Lo que Dios está hablando o haciendo énfasis cuando menciona el grano de mostaza con nuestra fe, es hablando del nivel de producción que tiene el grano de mostaza. Es decir, que una fe no necesita ser grande. Una fe lo único que necesita es ser productiva. Alguien no me escuchó, se lo voy a repetir. La fe no quiere ni necesita que usted sea fuerte, ni que sea hábil, ni que sepa mucho. La fe lo único que quiere es que usted tenga la capacidad de producir. Alguien alaba a Dios en ese día. Pastor, ¿cómo el grano de mostaza se puede producir? Sencillo, usted toma el grano y lo lleva al huerto. El huerto tiene que estar húmedo, es decir, que debió ser mezclado con agua, arena con agua. Algo me llama la atención de esta arena con esta agua. ¿Por qué? Porque cuando en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que se hace necesario que para el creyente pueda crecer, el Espíritu de Dios haya tomado la tierra, que es la materia incorpórea que Dios tomó para formar al hombre, y entonces crear en él con el ¿cuánto por ciento tiene el hombre de agua? Se cree, conforme a los estudiosos, que tiene un 60% en todo el cuerpo. Alguien alaba a Dios en este día. Es decir, que el hombre tiene un porcentaje de agua y otro porcentaje de materia que es tierra. Dice la Biblia que Dios tomó del polvo de la tierra y dice que formó un muñeco de barro. Después de haberlo formado, dice que sopló en su nariz y entonces fue el hombre un ser. Es decir, Dios mío, pero qué locura. Que Dios ahora nos está refiriendo acerca del grano sencillo. Que el grano tiene que ser plantado en un lugar que tenga la suficiente agua como para ir a absorber los nutrientes del agua y poder crecer o poder sumergir, o más bien germinar de la tierra que fue plantado. Déjame decirle algo very fuerte. Eso me llama mucho la atención. Escuche por qué. Porque después que el grano es plantado,
plantado, es sembrado. Va bien, después que él germina, entonces se toma de este huerto y se lleva a un espacio abierto donde pueda producir sin ninguna estrechez, sin ninguna limitante. Entonces se siembra el grano, y cuando él se siembra, después de ser una sencilla hortaliza, dice la Biblia que se convierte en un árbol muy grande. Imagínense ese árbol que está ahí. Hay árbol de mostaza que pueden darse más grande que ese, de manera que se convierte en sobrenatural. ¿Por qué? Porque algo tan significante y pequeño se puede convertir en grande. El problema de muchos de nosotros que queremos ser grandes, pero no queremos agotar el proceso de crecimiento, el proceso de expansión y el proceso de avance. Hay mucha gente que ellos creen que están enterrados, y Dios me habló esta madrugada y me dijo: no están enterrados, están. Alguien alaba la gloria de Dios aquí hoy. Alguien bendice a Dios, porque sabe algo, el sembrado y el sepultado se parecen, pero no es lo mismo. Alguien alaba la gloria de Dios. Yo vine a decirle a alguien que aparentemente está sembrado. Alguien bendice a Dios. Alguien alaba a Dios. Aparentemente está sepultado o estás enterrado, pero vine a decirte que te plantaron allí para que produzca, te pusieron allí para que crezca, te pusieron allí para que te dimensiones. Y déjame decirte que después del grano germinal se convierte en un árbol sencillo. Pero después de ser un árbol, la Biblia dice que las aves del cielo se anidan en él, dice Mateo. Marcos dice que hacen en él nido, pero me llama lo que dice Lucas: se ponen bajo su sombra. Es decir, que un simple árbol con el proceso adecuado, correcto, se puede convertir en un gran árbol para bendecir la vida y de familias, de ministerios y de naciones. Es decir, que lo único que usted necesita entender es lo siguiente: que usted no está sepultado, que usted fue sembrado, y que usted, que la gente hoy no lo conozca, porque usted no sale en afiche, a usted no le invitan a predicar a sábado de milagro, de gloria y de poder, tranquilo, que un día va a salir de adentro de ti lo que pusieron en ti. Alguien alaba la gloria de Dios. Un día va a salir de ti aquello que Dios dijo que tú tenías por dentro, que tiene la capacidad de alimentar, de sustentar a las naciones. Alguien escucha la voz de Dios aquí hoy. De hecho, voy a terminar diciéndole, me impresiona este texto. ¿Por qué lo tomé como ejemplo? Sencillo, me llama la atención porque anoche yo estaba orando, Berigüete. Alguien alaba la gloria de Dios aquí hoy. Y mientras yo oraba, busqué un sofá de la habitación, de la sala, y lo llevé para la habitación y me tiré ahí y empecé a orar. Entonces mientras oraba me quedé dormido, típico en mí. Cuando me quedé dormido, yo tuve un sueño. Yo iba con Berigüete en la guagua que yo tengo, y ven acá, ven, que te lo voy a decir bajo una atmósfera. Cuando voy en la guagua contigo, íbamos para Barahona. Cuando vamos en el camino, yo le digo: Berigüete, mira algo inusual. Tú me dices: ¿qué es lo inusual? Te digo: mira, nosotros vamos para Barahona por la autopista, pero hay algo que me llama la atención, y es que junto a nuestro camino está el mar. Pero lo que me llama la atención no es el mar, mira lo que hay dentro. Cuando miramos dentro, hay unos vehículos, jipetas, carros veloces que van corriendo por encima del mar. Y tú me dices: eso es sobrenatural, nosotros no podemos. Yo te dije: claro que podemos, te lo voy a demostrar. No sé de qué forma, pero aparecimos montados en el vehículo dentro del mar. Llegamos a Barahona, entramos a un edificio. Cuando entramos al edificio, estábamos en el tercer nivel. Cuando entramos ahí, te dije: Berigüete, esto es lo próximo que viene para tu vida. Niveles mayores, niveles superiores. Alguien alaba la gloria de Dios en este día. Yo no vine a profetizarte para caerte bien. Yo vine a decirte: vienen días de expansión, vienen días de crecimiento. Seguimos el tercer nivel, pero vamos para arriba. Vamos. Alguien alaba a Dios. Levántese, ponga sobre su pie, levante su mano y adore al Cordero.
es tan pequeño e insignificante que puesto en la tierra puede ser olvidado por mucha gente. Oh, es decir,